Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Review con Georg Rachinsky. En esta ocasión les traigo el libro Democracia Republicana, basado en una conferencia del filósofo Charles Taylor. Para los que no lo conozcan, Charles Taylor es un filósofo canadiense que se ha dedicado a una gran cantidad de temáticas. Entre ellos podemos mencionar la filosofía política, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la religión, la filosofía de la acción, hermenéutica, ética, moral, etc. Él ha escrito una gran cantidad de libros, entre los que podríamos destacar Fuentes del Yo, la construcción de la identidad moderna, de 1989, La ética y la autenticidad, de 1992, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, también de 1992, La era secular, del 2007, y Animal del lenguaje, hacia una visión integral de la capacidad humana del lenguaje, del 2016. En todos estos libros uno encuentra una característica en Taylor, y es que él siempre parte de las principales teorías, generalmente dos teorías que están contrapuestas, para desde ahí él generar una tercera teoría que incluye elementos positivos de ambas dos. Desde ahí es que a Taylor se le conoce en la filosofía como un filósofo bisagra, pues une estas teorías en una gran tercera teoría que viene a rescatar cada una de ellas. Este libro está basado en una conferencia que dio Taylor en Chile en 1986. Chile llevaba en ese entonces ya varios años de dictadura militar. Por lo mismo, ya la democracia se estaba pidiendo a través de manifestaciones, marchas, etc. En este contexto es que es relevante lo que nos plantea Taylor. ¿Qué es finalmente un régimen democrático y cómo podríamos hacer uno más viable? Ahora bien, para ello Taylor parte de las dos grandes teorías en ese entonces respecto a la democracia, para desde ellas plantear una tercera vía que él llama la democracia viable. La primera de ellas tiene que ver con lo que son las teorías de carácter económico o la mirada económica de la democracia. Esta teoría entiende a la sociedad como un cúmulo de individuos particulares y al gobierno o la democracia como aquella que tiene que responder a los intereses particulares de cada uno de estos individuos. Por lo mismo, el gobierno tiene que funcionar como una maquinaria perfecta que permita dar cuenta de estos intereses particulares. Pero ahora se imaginan a un gobierno tratando de entender los intereses de cada uno de los individuos. Imagínense un país con 17 millones de habitantes, o un país grande con más de 100 millones, inclusive en un país chiquitito como Tuvalu con 9 millones de habitantes, esto ya realmente sería un problema. Por lo mismo, para la mirada económica tienen que existir los partidos políticos, pues los partidos políticos permitirían reunir estos intereses de distintos individuos en pocas personas. Desde ahí es que estos partidos políticos finalmente en la mirada económica tienen que salir a buscar consumidores, tienen que vender su producto ideológico y los consumidores, en este caso los ciudadanos, tienen que inscribirse y participar de estos partidos políticos. Por todo esto es fundamental en esta mirada económica que los individuos participen de la política votando y puedan participar simplemente con el voto o a través del voto. Y la política queda en manos de los expertos o de los políticos de profesión. Son ellos finalmente los que saben hacer política, los que permiten llevar esta maquinaria a buen puerto. Ejemplos de esto se dan en frases que probablemente todos nosotros hemos escuchado, como no hay que votar por tal o cual candidato porque no tiene experiencia política o porque no tiene trayectoria política. Detrás de estas frases está esta idea de que solo los políticos que tienen trayectoria o que tienen experiencia política son los que van a poder llevar a buen puerto las distintas ideas que tiene la ciudadanía, es decir, podrán hacer funcionar de manera correcta esta maquinaria. Por el otro lado, tenemos la teoría de la voluntad general. La teoría de la voluntad general viene especialmente, nos dirá Taylor, desde el pensamiento de Rousseau. En esta teoría la sociedad finalmente no son individuos particulares, sino que es un gran colectivo, un colectivo que tiene intereses particulares y que finalmente invita a la democracia y al gobierno a hacerse responsable de estos intereses particulares. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en lo que también en Chile se dio con las marchas estudiantiles, donde los estudiantes pedían una mejor calidad de la educación, mayor acceso al mundo universitario, pero también pedían a favor de la comunidad
humanidad en general, especialmente en este último tiempo. En este sentido, la mirada, la democracia, tiene como característica que en este colectivo se reúnen puntos de vista distintos. De hecho, Taylor nos dirá, por encima de sus diferencias, los participantes toman conciencia por sobre todo de la importancia de su propósito común y sienten, con toda razón, que el llevarlo a cabo significará una victoria a favor del autogobierno. Para entender esto, conviene tener presente lo que fue en Chile también la última manifestación social. Por encima de la diferencia de todos los que participaban de ellos, los distintos colectivos de no más TAC, mejor calidad de la educación, no más AFPs, mayor acceso a la salud, etc. Por encima de estas grandes diferencias que podían tener los participantes, el propósito común de un Chile mejor era con toda razón lo que sustentaba el movimiento y permitía pedirle y exigirle al gobierno de que hiciera los cambios sociales para lograr lo que este grupo quería y este gran colectivo solicitaba. De lo contrario, tendría que empezar nuevas formas de autogobierno o nuevas formas que permitan llegar a buen puerto con estas peticiones. Por ejemplo, como puede ser un referéndum para desde ahí tratar de asegurar los cambios que permitan lo que la comunidad y la colectividad estaba pidiendo. Desde estas dos grandes teorías es que Taylor nos va a plantear su punto de vista, que va a involucrar elementos de ambas. Por un lado, entiende que en la sociedad hay rivalidades y hay luchas, hay miradas en torno a la sociedad, en torno a la democracia, que son distintas. Es decir, no somos un gran colectivo totalmente unido como nos plantea la teoría de la voluntad general. Pero por otro lado, existe también una unidad. O sea, hay grupos y colectividades dentro de la sociedad. No somos solo individuos con intereses particulares como nos plantea la teoría económica. Ahora bien, si esta conferencia se llama Algunas consideraciones para una democracia viable, ¿cuáles son estas consideraciones? Taylor nos dirá que existen por lo menos 4. La primera de ellas tiene que ver con la idea de unidad. No podemos pensar en la democracia, nos dice Taylor, si no pensamos que en la sociedad hay elementos que nos unen en una búsqueda de un fin común que inclusive tiene que ser la aprobación de la democracia y la búsqueda por los otros compatriotas de los derechos de todos los ciudadanos de este gobierno. La segunda condición dice relación con la participación. No puede haber democracia si no existen formas indirectas y directas de participación. De hecho, un gobierno democrático siempre va a vivir la tensión entre un gobierno central que tiene que serse responsable y que es responsable ante las personas y por otro lado formas directas de participación, por ejemplo a través de referéndums, el voto, etc. La tercera condición tiene que ver con el sentimiento de igualdad de respeto. No puede haber una democracia real y una democracia viable, nos dirá Taylor, si hay algún grupo que ya sea por etnia, raza, identidad de género, orientación sexual, etc., se sienta discriminado o sea efectivamente discriminado. Si eso pasa, no podría haber una democracia viable en la sociedad porque habrían algunos que son menoscabados dentro de la misma. Y por último, el tema económico. Todo gobierno democrático va a vivir una tensión con el mercado. Taylor nos plantea que él piensa que debería ser una relación mixta, donde por un lado existe propiedad privada, pero por otro lado esta misma propiedad privada es planificada y regulada por un gobierno central. Estas son las 4 condiciones que nos dirá Taylor para una democracia viable. De esta manera terminamos el capítulo de hoy. Espero que le haya gustado y lo invito a darles un like y a suscribirse al canal Review con Geo Raczynski.